Esta imagen lo dice todo. Un cerebro extraordinariamente detallado, con sus circuitos neuronales iluminados en azul y una zona que se desintegra. Esta es una representación anatómica de lo que ocurre cuando el sistema nervioso central no recibe los materiales estructurales que necesita para mantenerse. Vamos a dejar de hablar de estadísticas poblacionales y vamos a entrar en la biología molecular de un nutriente concreto, la vitamina B12, y en las consecuencias estructurales, visibles en escáneres, de su deficiencia durante el desarrollo neurológico. Lo que veremos no es teoría. Son casos clínicos documentados, imágenes de resonancia magnética reales y mecanismos bioquímicos establecidos. Y todos ellos convergen en la misma conclusión. Hay nutrientes para los cuales no existe sustituto vegetal funcional, y el precio de ignorar eso lo pagan los cerebros más vulnerables, los que todavía están siendo construidos. Esta diapositiva presenta uno de los hallazgos clínicos más perturbadores de la neuropediatría moderna. Cuando un infante sufre una deficiencia severa de vitamina B12 durante el periodo crítico de mielinización, los tractos de materia blanca no se desarrollan. Los ventrículos cerebrales, que en un cerebro sano en crecimiento son pequeños porque el tejido nervioso los comprime desde todos los lados, se dilatan masivamente porque el tejido nervioso simplemente no está ahí. El resultado radiológico es indistinguible, anatómicamente, del cerebro de una anciana de 80 años con demencia avanzada. Misma atrofia cortical, mismos espacios vacíos, misma pérdida de volumen, pero en un cuerpo de 6 meses. Las 3 consecuencias clínicas que muestra la diapositiva son pérdida de hitos del desarrollo, con regresión motora y cognitiva severa, atrofia visible con espacios vacíos masivos en la cavidad craneal, y fallo estructural, la incapacidad anatómica de aislar los nervios porque la vaina de mielina no se ha formado. Para entender por qué la B12 es tan crítica, necesitamos entender qué es la mielina y qué hace. La analogía del cable eléctrico es precisa. El axón es el cable conductor. La vaina de mielina es el aislante que lo recubre. Sin ese aislante, las señales eléctricas se disipan, los impulsos nerviosos se ralentizan o se cortan, y la comunicación neuronal se vuelve errática. La vaina de mielina está compuesta predominantemente de colesterol y fosfolípidos. Esto tiene implicaciones importantes que abordaremos más adelante. Pero su síntesis y mantenimiento dependen de 2 factores clave que esta diapositiva identifica. La maquinaria, la vitamina B12. Es un cofactor enzimático esencial para la síntesis de ADN, la replicación celular y la producción de mielina. Sin niveles óptimos, superiores a 650 picogramos por mililitro, el cuerpo puede degradar mielina existente, pero es biológicamente incapaz de producir nueva. Es una calle de sentido único hacia el deterioro. La materia prima, el colesterol y los fosfolípidos. Estos son los componentes estructurales principales de la vaina de mielina. El colesterol aporta rigidez y estabilidad a la membrana, mientras que los fosfolípidos forman la matriz lipídica que la constituye. Ambos llegan a las células nerviosas transportados por las lipoproteínas, entre ellas el LDL. Por eso suprimir el colesterol con estatinas no es un proceso neutro para el sistema nervioso. Al reducir drásticamente los niveles circulantes, se limita la disponibilidad de los bloques de construcción físicos necesarios para fabricar y reparar mielina. Esta diapositiva describe un mecanismo clínico específico, progresivo y silencioso que puede ocurrir en infantes de madres veganas, incluso cuando la madre parece nutricionalmente compensada. La trampa tiene 3 etapas. Durante la gestación, la madre toma suplementos prenatales. Sus análisis de sangre son normales o casi normales. La deficiencia, si existe, queda enmascarada por la suplementación. Pero el feto, que extrae B12 de las reservas hepáticas maternas, puede nacer con esas reservas ya comprometidas. Al nacimiento, el recién nacido parece hematológicamente normal. No hay anemia. No hay señales de alarma inmediatas. Pero sus reservas hepáticas de B12 son críticamente bajas, insuficientes para sostener el periodo de mayor demanda neurológica que está a punto de comenzar. En la etapa de lactancia exclusiva, la madre deja de suplementarse. Y aquí está el error fatal. La leche materna no puede transferir B12 en cantidades suficientes si los niveles maternos no son ellos mismos óptimos, no simplemente normales.
En las primeras 6 semanas de lactancia exclusiva sin suplementación, los niveles séricos del infante caen en picado. El resultado clínico. El cerebro en rápido crecimiento consume sus reservas marginales y se inicia un estado de desmielinización activa que puede ser silencioso durante semanas antes de manifestarse neurológicamente. Este es un caso real, documentado, publicado en la literatura médica. Infante italiano, 5 meses. La madre es vegana y tomó suplementos prenatales, pero lo suspendió tras el parto. Durante los primeros 3 meses, todo parece normal. Examen físico sin hallazgos. Crecimiento estándar. No hay señales de alarma. Entre los meses 3 y 5, el cuadro cambia. Letargo, hipotonía muscular, palidez severa y estancamiento crítico de peso. Los valores de laboratorio al diagnóstico son devastadores. Vitamina B12 en 57 picogramos por mililitro, con rango normal entre 180 y 500. Estado crítico. Hemoglobina en 4,7 gramos por decilitro. Anemia severa grave. Hierro sérico en 9 microgramos por decilitro, frente a un valor normal de más de 29. Deficiencia confirmada. Este caso ilustra la cinética de la deficiencia. La protección aparente durante los primeros meses y el colapso súbito cuando se agotan las reservas mínimas con las que nació. El segundo caso añade una dimensión aún más perturbadora: la reversión de hitos neurológicos ya adquiridos. Infante turco, 12 meses. Madre vegana sin suplementación en ningún momento. La gráfica muestra la trayectoria neurológica del infante. A los 2 meses, sonrisa social. A los 4, control cefálico. A los 5, inicio del volteo. Todo normal. Desarrollo en rango esperado. Y entonces, a los 6 meses, la curva se derrumba. El infante deja de ganar peso. Pierde la sonrisa social, ese marcador tan preciso de la función cortical prefrontal. Desarrolla hipotonía generalizada y letargo. Los valores de B12 explican el patrón. El infante tiene 117 picogramos por mililitro, deficiencia severa. Pero lo más revelador es el valor materno, 232 picogramos por mililitro. Dentro del rango normal, según los estándares convencionales, pero insuficiente para transferir B12 en concentración adecuada a través de la leche materna. Este caso demuestra algo que tiene implicaciones enormes para los criterios de suficiencia. El rango normal de B12 para una adulta sin lactante no es el rango suficiente para una madre lactante. Son 2 umbrales completamente diferentes, y la medicina convencional raramente los distingue. Hay algo que los datos numéricos no pueden hacer que las resonancias magnéticas sí hacen. Hacer visible e incontestable lo que la deficiencia nutricional hace a un cerebro. Las 2 imágenes que vemos son de infantes con deficiencia severa de B12. La imagen de la izquierda muestra atrofia cortical severa. Los espacios subaracnoideos, los espacios entre el cerebro y el cráneo, están masivamente ensanchados. Esto significa que el tejido cerebral se ha contraído. No hay presión del tejido nervioso contra el cráneo como debería haberla en un cerebro en crecimiento. La imagen de la derecha muestra los espacios intraventriculares enormemente dilatados. En un infante sano, el cerebro en rápido crecimiento llena completamente la cavidad craneal y comprime los ventrículos desde todos los lados. Aquí, la falta de mielinización y de tejido nervioso deja espacios vacíos que, radiológicamente, son idénticos a los de una demencia avanzada. Estas imágenes no son casos excepcionales. Son el resultado predecible y documentado de privar a un cerebro en desarrollo de los materiales que necesita para construirse. La vitamina B12 no se encuentra en ningún alimento de origen vegetal en forma biodisponible. No es una limitación superable con planificación. Es una realidad bioquímica. Y estas imágenes son su consecuencia. Esta diapositiva aborda uno de los mecanismos más insidiosos por los que la deficiencia de B12 puede pasar desapercibida durante años en personas que siguen dietas vegetales. El encubrimiento hematológico. El diagnóstico clásico de deficiencia de B12 se basa en detectar anemia megaloblástica, es decir, glóbulos rojos anormalmente grandes. Esto se mide a través del VCM, el volumen corpuscular medio.
Cuando la B12 es insuficiente, las células no pueden dividirse correctamente. Crecen en exceso, y el volumen corpuscular medio sube. Esa señal de alarma en el hemograma es lo que clásicamente lleva al médico a sospechar la deficiencia. Pero las dietas vegetales aportan cantidades muy elevadas de ácido fólico. Y el folato compensa parcialmente el defecto de síntesis de ADN, impidiendo que los glóbulos rojos crezcan en exceso. El volumen corpuscular medio permanece normal. El hemograma parece normal. El médico no sospecha nada. Y mientras tanto, la desmielinización neurológica continúa. Porque el daño nervioso de la deficiencia de B12 no depende del folato. Son rutas metabólicas distintas. El ácido fólico puede ocultar la anemia, pero no puede detener la destrucción de mielina. El segundo mecanismo de enmascaramiento es aún más sutil. La deficiencia de B12 tiende a elevar el volumen corpuscular medio. Pero la deficiencia de hierro, también común en dietas restrictivas, lo reduce. Si ambas deficiencias coexisten, que es frecuente, sus efectos sobre el volumen corpuscular medio se cancelan mutuamente. El resultado es un volumen corpuscular medio que aparece perfectamente normal en el laboratorio, mientras el paciente tiene simultáneamente dos deficiencias nutricionales graves que están dañando su sistema nervioso y su capacidad hematopoyética. Este es el engaño hematológico. Un análisis de sangre que dice todo normal, mientras el cerebro se está desmielinizando. Esta diapositiva es conceptualmente fundamental porque ataca un supuesto que nadie cuestiona nunca: que el rango normal de un laboratorio es sinónimo de saludable. No lo es. Y con la B12 esto tiene consecuencias particularmente graves. Los rangos de referencia de los laboratorios se construyen estadísticamente. Se toma una muestra de población, se miden los valores y se define como normal el rango entre el percentil 2,5 y el percentil 97,5. Eso es todo. No hay fisiología en esa definición. No hay función orgánica, solo estadística poblacional. Y aquí está el problema. Si la población de referencia está mayoritariamente desnutrida en B12, el rango normal incluirá valores que son patológicos desde el punto de vista neurológico. La escala de esta diapositiva lo muestra con precisión. El rango estándar de laboratorio comienza en 150 a 180 picogramos por mililitro. Pero la zona por debajo de 650 picogramos por mililitro es lo que la evidencia neurológica describe como zona de desmielinización activa. El cuerpo degrada mielina más rápidamente de lo que puede sintetizarla. La atrofia cerebral medible comienza en este rango. El rango neurológicamente seguro, el que permite la reparación del ADN y el mantenimiento de la vaina de mielina, comienza a partir de 650 picogramos por mililitro. Casi todo ese rango queda fuera de lo que los laboratorios convencionales consideran normal. Traducido a la práctica clínica, un médico puede ver un resultado de 280 picogramos por mililitro, decirle al paciente que está dentro del rango normal, y ese paciente puede estar en un estado de desmielinización activa silenciosa. No porque el médico sea negligente, sino porque el sistema de referencia está construido sobre una población que sirve de muy mal modelo de salud neurológica óptima. Después de todo lo que hemos visto, esta diapositiva aporta algo que es científicamente y humanamente imprescindible: la demostración de que el daño, si se actúa a tiempo, puede revertirse. El protocolo es simple: inyecciones intramusculares de vitamina B12 a dosis de 1 miligramo. No suplementos orales, que en casos de deficiencia severa tienen una biodisponibilidad insuficiente. Inyección directa que bipasea completamente el sistema digestivo y entrega el nutriente directamente al torrente sanguíneo. La evolución clínica es extraordinaria en su velocidad. Al tercer día, el letargo desaparece. El tono muscular se recupera. El infante vuelve a sonreír. No en semanas, en días. Esto demuestra que la disfunción neurológica no era una lesión estructural irreversible, sino una crisis funcional por falta de sustrato metabólico. Al tercer mes, la resonancia magnética muestra recuperación masiva del volumen cerebral. Los espacios subaracnoideos, que en las imágenes anteriores estaban enormemente dilatados, regresan a anchos normales. El cerebro recupera su masa estructural. A los 18 meses,
el paciente camina de forma independiente. La terapia se detiene. Las imágenes de resonancia de esta diapositiva son el contrapunto directo a las que vimos antes. Lo que parecía un daño permanente, un cerebro que no se había construido, se reconstruye cuando recibe los materiales que necesitaba. Esta es la mejor evidencia posible de que estamos ante un problema nutricional, no ante una fatalidad biológica. La recuperación que acabamos de ver es extraordinaria, pero no es perfecta. Y entender por qué no es perfecta completa el argumento de toda la presentación. Tras el tratamiento, el cerebro del infante pasa de tener una arquitectura equivalente a la de un anciano con demencia a tener una arquitectura equivalente a la de un adulto de 40 años. Es una mejora radical, pero no alcanza la estructura de un cerebro de un año sano. ¿Por qué? La metáfora de la construcción lo explica con precisión. Para construir un muro necesitas dos cosas: la maquinaria, grúas, herramientas, andamios, y los materiales, los ladrillos. Reponer B12 reactiva la maquinaria. Las enzimas vuelven a funcionar. La síntesis de ADN se restaura. La replicación celular se reanuda. La maquinaria está operativa. Pero la vaina de mielina no está hecha de B12. Está hecha de colesterol y grasas saturadas. Y si la dieta sigue siendo predominantemente vegetal, los niveles de colesterol y fosfolípidos son insuficientes para proveer los bloques estructurales físicos que la mielina necesita para reconstituirse plenamente. La conclusión clínica que aparece al pie de la diapositiva es la más directa de toda la presentación. Es arquitectónicamente imposible reconstruir un cerebro compuesto predominantemente de colesterol si se suprimen sus bloques de construcción moleculares. No es una opinión, es ingeniería molecular. Esta tabla es el resumen estructural de todo lo que hemos visto. 4 nutrientes, sus funciones específicas en el sistema nervioso y sus fuentes dietéticas. Vale la pena leerla con calma porque su impacto está precisamente en la columna de la derecha. El colesterol y las grasas saturadas son los materiales de construcción física de la vaina de mielina, la materia blanca y el aislamiento neuronal. Fuente: exclusivamente animal y lácteos. La vitamina B12 es el cofactor enzimático para la síntesis de ADN, la metilación del genoma y la regeneración celular nerviosa. Fuente: exclusivamente animal. La colina y la creatina son críticas para el metabolismo energético neuronal y la transmisión de señales rápidas. Fuente: carnes, huevos, pescados. El DHA y el EPA son ácidos grasos omega 3 de cadena larga, esenciales para la integridad estructural y la fluidez de las membranas celulares neuronales. Fuente: pescados grasos y rumiantes. La conclusión al pie de la tabla no admite matices. El intento de desarrollar, mantener o curar un sistema nervioso sin este perfil nutricional es biológicamente inviable. No es una recomendación dietética. Es una descripción de la composición química del cerebro humano y de lo que se necesita para construirlo y mantenerlo. Hasta aquí hemos hablado fundamentalmente de infantes. Pero el problema de la desmielinización no termina con el desarrollo. Continúa, de forma más lenta y más silenciosa, a lo largo de toda la vida adulta. Esta diapositiva presenta 3 contextos clínicos que ilustran el mismo mecanismo en adultos. El primero es lo que llamaremos la falsa edad. Un estudio de Oxford de 2008 demostró que adultos con niveles de B12 en la mitad inferior del rango normal convencional, es decir, técnicamente normales para los laboratorios, sufrían una contracción cerebral y pérdida de volumen de entre el 2,5% y el 5,5% cada 5 años. Esto se atribuye habitualmente al envejecimiento. No necesariamente lo es. Puede ser simplemente desnutrición crónica subclínica. El segundo contexto es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante en la que el sistema inmune ataca la mielina. Los tratamientos actuales se centran en suprimir ese ataque inmune. Pero hay un problema estructural que esos tratamientos no resuelven. Aunque se frene el ataque, si los niveles de B12 y colesterol no son óptimos, la mielina dañada no puede reconstruirse. La enfermedad se estabiliza, pero no se repara. El tercero es la neuropatía diabética, el daño nervioso periférico crónico en pacientes con diabetes. Las resonancias de nervios periféricos en diabéticos muestran una correlación directa.
A mayor nivel de colesterol circulante, mejor y más rápida es la recuperación del daño nervioso. En un contexto en que las estatinas se prescriben de forma casi universal en diabéticos, esto plantea preguntas que la medicina convencional rara vez formula. Esta es la diapositiva de la síntesis neurológica y contiene el cambio de paradigma que toda la presentación ha estado construyendo. El diagrama muestra tres fuerzas que convergen en un único estado central: el estado crítico de desnutrición estructural. Desde arriba, el colapso del desarrollo infantil que hemos documentado en los casos clínicos. Desde la izquierda, los vacíos dietéticos crónicos en B12, grasas saturadas y DHA. Desde la derecha, la degeneración cognitiva en adultos que hemos visto en el estudio de Oxford y en las patologías neurológicas adultas. El cambio de paradigma está formulado con precisión en el recuadro inferior y merece leerse con atención porque reencuadra completamente cómo entendemos el envejecimiento cerebral. La atrofia cerebral y el encogimiento neuronal no son simplemente envejecimiento normal. No son misterios autoinmunes inevitables. Si la carencia de B12 y fosfolípidos puede hacer que el cerebro de un bebé colapse hasta parecer el de un anciano en cuestión de meses, entonces lo que durante décadas hemos aceptado como deterioro cognitivo relacionado con la edad, el olvido progresivo, la lentitud mental, la pérdida de volumen cerebral que los neurólogos miden en escáneres, puede estar siendo impulsado, al menos parcialmente, por ese mismo déficit biológico invisible, acumulado silenciosamente a lo largo de décadas de desnutrición subclínica. No es senilidad. Puede ser hambre neuronal crónica. Hemos recorrido un camino largo en esta presentación. Hemos visto cerebros de bebés que parecían cerebros de ancianos. Hemos visto resonancias que documentan atrofia donde debería haber crecimiento. Hemos visto números de laboratorio que mienten por diseño y casos clínicos que colapsan en semanas cuando falta un único nutriente. Y al final de todo ese recorrido, llegamos a una conclusión que es al mismo tiempo científica y profundamente humana. El cerebro no es un órgano que simplemente existe. Es un órgano que se construye. Se construye con materiales concretos, en ventanas de tiempo concretas, bajo condiciones biológicas que no admiten improvisación ni sustitución. Y la mayor parte de esa construcción ocurre antes de que el niño pueda tomar ninguna decisión por sí mismo. Eso significa que la responsabilidad no recae sobre el individuo adulto que un día decide cambiar su dieta. Recae sobre el entorno nutricional que rodea al nuevo ser humano desde la concepción. Recae sobre la madre, sobre el sistema de salud que la asesora, sobre las políticas nutricionales que la guían. La prevención materna no es una recomendación de bienestar. Es la única intervención que actúa antes de que el daño ocurra, porque una vez que la ventana de mielinización se cierra, la recuperación es parcial en el mejor de los casos. No existe tratamiento postnatal que reconstituya plenamente lo que no se construyó en el momento en que debía construirse. La nutrición construye la cognición. No la moldea, no la influencia, no la optimiza. La construye, literalmente, molécula a molécula, mielina a mielina, sinapsis a sinapsis. Y si queremos preservar el cerebro del mañana, tenemos que empezar a nutrirlo hoy. Antes del nacimiento. Antes del primer análisis de sangre. Antes de que haya síntomas que tratar. Porque en neurología del desarrollo, cuando los síntomas son visibles, parte del daño ya es irreversible. La única medicina que llega a tiempo es la que se administra antes de que haga falta.